Buenas tardes, Sistemas de ordenación mi nombre es de archivos. Arisol Rodríguez López, estudiante de licencia C de Montería. En el día de hoy les estaré hablando sobre el sistema de ordenación de archivos. Resulta ser conveniente para ordenar archivos que son utilizados con diferentes fines para diferentes clases de actividades. Los sistemas de organización de archivos son creados con el fin de llevar una documentación ordenada, clara y transparente. Clases de sistemas de ordenación de archivos. Las clases del sistema de ordenación de archivos son sistema numérico, notación numérica, sistema alfabético según su letra, sistema geográfico, criterio geográfico, sistema temático según un tema, un asunto o contenido. Sistema cronológico es basado en la fecha de los documentos. Sistema alfanumérico es la combinación del sistema alfabético y el sistema numérico. Sistema numérico consiste en asignar números consecutivos a las personas o empresas que escriben, numerando consecutivamente las carpetas para después archivarlas por orden numérico. El sistema de ordenación de archivos numérico se clasifica en numérico consecutivo, de serie, corriente o continuo. Consiste en asignar a cada individuo un número en forma continua. Con este número se identifican las carpetas individuales. Se tiene que seguir un procedimiento. Primero se debe determinar la división de las guías por decenas o centenas. Se debe elaborar una lista de corresponsales sin pretender organizarlas alfabéticamente. Cada cliente recibe su número de acuerdo con el orden de su llegada o de vinculación. Ventajas. Permite una expansión conveniente. Ofrece mayor precisión y exactitud. Garantiza absoluta reserva. Rápida visualización. Práctico e ilimitado. Todas estas ventajas se deben a que es un sistema muy conocido. Se trata de utilización de números. Desventajas. Puede ocurrir transposición de números como 569 por 596. Si se archiva un documento en una carpeta errada, se obstaculiza su localización. Necesita personal especializado. Se necesita una lista auxiliar para la ordenación de cada documento. Sistema alfabético. Como su nombre lo indica, es el ordenamiento que se hace de forma alfabética de documentos de acuerdo al nombre del remitente o del destinario. El sistema de ordenamiento alfabético se divide en estas clases: alfabético por nombre de personas naturales, alfabético por nombre de personas jurídicas o de empresas, alfabético por asuntos o temático, alfabético geográfico. Ventajas. Facilidad de localización, ya que no se necesitan listas ni índices auxiliares. Es un criterio muy generalizado y conocido. Flexibilidad para añadir nuevos elementos en un lugar exacto. Simplicidad, pues solo se necesita conocer los nombres a clasificar. Estas ventajas se deben a que este sistema de ordenación va basado en el abecedario. Como ya todos conocemos eso, se nos hace un poco más fácil. Desventajas. Se puede dar coincidencias a medida que aumenta el número de documentos. Puede ocurrir que un nombre o un apellido, sus dos primeras letras sean iguales o sus tres primeras letras. Cuando la documentación es voluminosa, hay que establecer normas muy detalladas que eviten la pérdida de tiempo. A veces los criterios de ordenación no son unívocos. El sistema de ordenación de archivos alfabéticos tiene reglas, las cuales son: primera regla, los nombres de individuos constan de 2 unidades. En la primera unidad debe ir los apellidos y en la segunda unidad nombres. Segunda regla, si los nombres tienen
la primera unidad igual se considera la segunda. Ahí podemos ver unos ejemplos. Tercera regla, si los nombres de individuos son totalmente iguales, se considera el documento de identidad de la persona. Aquí podemos ver unos ejemplos. Tienen el mismo nombre, los mismos apellidos y diferentes tipos de documentos de identidad. Cuarta regla, títulos académicos, religiosos, militares o mobiliarios. Cuando las personas son solicitadas por su título, este se escribe al final entre paréntesis. Se debe considerar elementos de ordenación si hay homónimos. Quinta regla, nombres de mujeres casadas. Existen dos criterios hispanos. En los países de habla hispana, el apellido paterno no desaparece para efectos legales o comerciales. A partir de esta norma se toma como primer apellido el paterno. Aquí podemos ver sistema geográfico. Bueno, el sistema geográfico se basa en la ordenación de las series y subseries documentales alfabéticamente por nombres de lugares. Este puede ser por países, estados, territorios, zonas, direcciones, entre otros. El sistema geográfico se emplean guías auxiliares, letras del alfabeto en primera posición. Guías principales identifican la mayor división geográfica o política, segunda posición. Subguías identifican las subdivisiones de las guías principales. Esta es la tercera posición y cuarta posición si se requiere. Bueno, aquí podemos ver cómo podemos organizar unos archivos mediante el sistema de ordenación geográfica. Se trata de un criterio generalizado y conocido, facilidad de localización, flexibilidad para añadir nuevos elementos a la ordenación. Desventajas. Se necesita mucho espacio en los ficheros, pues el número de grupos es muy intenso. Deja de ser práctico cuando el número de documentos por municipio aumenta mucho. Sistema temático. El sistema temático es la ordenación alfabética de las series y subseries documentales por el asunto o su tema de contenido. Es un sistema que permite tener juntos todos los documentos que se generan alrededor de una misma gestión administrativa. Ventajas. Flexibilidad para adaptarlo a las necesidades de la empresa. Facilidad para la intercalación de nuevos temas. Desventajas. Se necesita una lista auxiliar para la ordenación posterior de cada documento. Un mismo documento se refiere a más de un asunto. Sistema cronológico. El control cronológico o auxiliar de vencimiento es un sistema que consiste en ordenar los documentos de acuerdo a la sucesión lógica de las fechas de llegada a una entidad. En esto se utilizan combinación de nombres que serían los meses y números que son las fechas. En este debemos tener en cuenta ciertos métodos. Primer método, tenemos la cronología rígida. Se basa en una ciega ordenación por fechas. Aquí vemos que la ordenan el año, el mes y el día. También tenemos la cronología circunstancial. Esta satisface las necesidades de documentación que por ciertas circunstancias debe estacionarse a través del tiempo hasta que cumplan su objetivo. Una de sus aplicaciones más usuales es el recordatorio de vencimiento. Los meses vencidos se deben colocar detrás de los meses activos. Ventajas.
Sistema de ordenación rápido y poco costoso. Criterio también generalizado y conocido y simple. Dentro de una misma fecha no se realizan intercalaciones, solamente se superpone el nuevo documento. Facilidad de localización. Desventajas. Si no se conoce la fecha del documento, no se puede ordenar. No es práctico cuando el material a ordenar es muy voluminoso. Todas estas desventajas se dan debido a que debemos conocer muy bien la fecha, tener en cuenta los años, los meses y los días. Sistema alfanumérico. El sistema alfanumérico es el sistema que combina el sistema numérico con el alfabético. Se puede utilizar en la ordenación de las series de una dependencia cuando están representadas con las letras del alfabeto que identifica la oficina productora, seguido de los dígitos de series, subseries y subseries. Por ejemplo, en la Secretaría Ejecutiva se hace una combinación de letras y números. Aquí tenemos ejemplos en actas de junta directiva, informes de actividades, informes de gestión. Cada uno tiene una manera de organizarlos y marcarlos. En la división administrativa, en informes de actividades, informes de gestión. En la división financiera también tenemos que en informes de actividades, informes de gestión, informes de organismos de control. En estas también están estas dos, que son el sistema alfanumérico. También puede emplearse para ordenar la serie documental utilizando a la vez orden alfabético y numérico cronológico. En este sistema de ordenación, los datos que se cruzan no serán separables, siempre estarán asociados. ¿Por qué aquí en esta regla debemos asociar el sistema cronológico? Como vemos, aquí vemos un año. El sistema alfabético porque están los nombres y está ordenado de manera alfabética. También se puede ordenar de forma mixta, número por documento de identificación y alfabético por el nombre. Aquí vemos el número de identificación y el nombre de la persona. El sistema alfanumérico es combinación letras y números combinados, letras más números o números más letras. Ventajas. Usar un código en un sistema de acceso indirecto acorta los nombres de archivo y aumenta la seguridad de un sistema, debido a que el usuario deberá conocer el código para solicitar archivo. Desventajas. Las personas que deciden realizar un sistema alfanumérico necesitan mayor entrenamiento que al usar un método únicamente alfabético o numérico. ¿Por qué se dan estas desventajas? Porque es algo bastante complejo, porque se utiliza el alfabeto y la numeración. Entonces debemos estar muy pendientes. Bueno, he terminado mi presentación. Espero que mi presentación les sea de mucha ayuda. Muchas gracias.